Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante. Espero que se me esté escuchando bien y que también las diapositivas se estén presentando. Un tema que vamos a abarcar es seguridad en trabajos eléctricos, ¿no? Estos trabajos son importantes analizarlos porque muchas empresas se utilizan, ¿no? Lo que es la electricidad y también genera riesgos para la salud y la vida de los trabajadores, ¿no? Por eso es muy importante tocar este tema. Inclusive también en nuestras propias casas, pues nosotros utilizamos, ¿no? Comúnmente lo que es la electricidad y por eso aquí vamos a ver primero, ¿no? ¿Qué es la electricidad? Vamos a ver un poco más del concepto, también cuáles son los tipos, qué riesgos implican, ¿no? Cuando nosotros estamos manejando este tipo de electricidad, ¿no? Estamos presentes en este tipo de trabajo. Bien, vamos a empezar aquí definiendo qué es la electricidad, ¿no? Nosotros cuando hablamos de electricidad, pues nos estamos refiriendo, ahí como bien lo menciona la diapositiva, al flujo de electrones a través de un material conductor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que es un movimiento constante de pequeñas partículas que pues genera energía. Y gracias a esa energía, pues nosotros podemos realizar muchísimas actividades, ¿no? En nuestra vida diaria. Y también pues en el trabajo, ¿no? Desde poder iluminar las oficinas, los talleres, ¿no? También poder, digamos, poner en marcha grandes maquinarios, ¿no? Que son indispensable el uso de la electricidad. Lo interesante aquí, pues, es que aunque no lo vemos de manera directa, está presente, pues, digamos, en absolutamente en todos los espacios de trabajo, ¿no? Entonces, aquí eh, es, digamos, la luz, la electricidad que nosotros necesitamos para poder hacer posible, ¿no? La producción de los productos, ¿no? También para poder ofrecer servicios a los clientes. Bien, entonces la electricidad fluye a través de los conductores. También esos conductores pues incluyen lo que son los metales, ¿no? También agua, el suelo y el cuerpo humano. Entonces, la electricidad debe de tener pues, un circuito completo o una trayectoria para que pueda fluir. Bien, ahora vamos a hablar otro punto que son los peligros eléctricos. Aquí tenemos los riesgos eléctricos, ¿no? Que se consideran uno de los peligros más, digamos, más grandes en los sitios de construcción, ¿no? Y pues no es casualidad, ya que en este tipo de trabajos, pues la electricidad está en cada uno de los procesos, ¿no? Desde el uso de las herramientas eléctricas, también pues en la instalación de los cables para la edificación, ¿no? Y en otros equipos que también son muy importantes en el uso de este tipo de industria, ¿no? Y no solamente en industria de construcción, sino también pues en la industria minera, en la industria pues digamos en general, ¿no? Ya que la electricidad como tal pues está presente en cada una de estas actividades. El problema aquí pues es que muchas veces no somos, digamos, conscientes de ese nivel de riesgo que implica la electricidad, ¿no? Entonces, una descarga, ¿no? Una descarga eléctrica puede generar lesiones graves a quien, pues al trabajador, ¿no? Que está en contacto con este tipo de trabajo. Entonces, por esta razón, vamos a conocer, ¿no? Vamos a reconocer cuáles son los peligros eléctricos más comunes, ¿no? También vamos a digamos, identificar aquellas situaciones inseguras en nuestro entorno laboral que pueda implicar la electricidad, ¿no? Los peligros eléctricos. Y para facilitar esto, pues en el transcurso de las diapositivas vamos a ir revisando diferentes conceptos, ¿no? También vamos a revisar símbolos que nos van a mostrar si es que la condición que estamos observando es segura o no es segura, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que eh, en esta sesión no podamos desarrollar esa capacidad de poder observar, que es muy importante, ¿no? Analizar también y decidir qué acciones podemos tomar frente a un riesgo eléctrico. Para entender cuál es la magnitud de este problema,
vamos a ver algunas estadísticas sobre los peligros eléctricos. Bien, ahí como podemos ver en la diapositiva, nos menciona que cada año, pues lamentablemente mueren eh, muchos trabajadores, ¿no? Por entrar en contacto con la corriente eléctrica. Y lo más preocupante es que pues, estas muertes, en la mayoría de los casos, pudieron haberse evitado con medidas preventivas. Si revisamos los datos de los años 2018 y 2019, encontramos cifras que llaman mucho la atención, ¿no? En este periodo, 242 trabajadores perdieron la vida después de haber tenido contacto con la corriente eléctrica. De ese total, pues 112 eran trabajadores de la construcción, ¿no? Lo que pues confirma que en este sector, ¿no? El sector de la construcción es, digamos, uno de los más expuestos a este tipo de riesgos, ¿no? Y además también casi el 4.5% de todas las muertes laborales se debieron a electrocución, ¿no? Entonces estas cifras están representando personas, ¿no? Representan compañeros, amigos, familiares que salieron a trabajar y pues no regresaron a casa. Por eso es muy importante este tema, ¿no? Porque las estadísticas nos muestran una realidad clara, ¿no? En este caso, los peligros pues, eléctricos siguen siendo y siguen estando presentes en cada una de las actividades diarias del trabajo, ¿no? Y precisamente por ello tenemos que tener un compromiso de poder fortalecer la cultura de seguridad, ¿no? La cultura de prevención en cada una de las organizaciones, también poder pues, reconocer los riesgos y aplicar los procedimientos de seguridad cada vez que se realice una tarea relacionada con la electricidad, ¿no? Bien, hasta ahora hemos hablado de la electricidad y de sus peligros, pero es fundamental también entender qué significa exactamente lo que es el riesgo eléctrico, ¿no? Nosotros cuando hablamos pues, de riesgo eléctrico, también nos estamos refiriendo a la posibilidad de que, pues, de que una persona, ¿no? Pueda sufrir daños en su salud o incluso pierda la vida, ¿no? Como consecuencia del contacto directo o indirecto con la electricidad, ¿no? Este contacto pues puede darse al tocar un cable energizado, ¿no? También se puede dar eh, cuando hay un contacto con una herramienta, ¿no? Una maquinaria en condiciones inadecuadas, ¿no? Y o incluso también cuando estamos en contacto con una superficie metálica que, digamos, accidentalmente haya quedado con corriente. Entonces, aquí el riesgo eléctrico no solo está afectando a las personas, sino también debemos de considerar los daños materiales y ambientales que puede provocar este tipo de peligros, ¿no? Por ejemplo, una falla eléctrica puede ocasionar lo que es un incendio en una instalación, ¿no? O también puede ocasionar una explosión en un ambiente con gases inflamables o, en el mejor de los casos, pues una simple interrupción en la operación de la empresa. Entonces, todos, cada uno de estos peligros son muy importantes que nosotros podamos analizarlos y entender también cuál es la causa, ¿no? Para poder erradicar. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son las normativas, ¿no? Vigentes aquí en Perú sobre seguridad eléctrica. Tenemos ahí como la primera normativa, el reglamento, la 111 de 2013, que es el reglamento de seguridad para instalaciones eléctricas, ¿no? Es una norma peruana, entonces que aquí se establecen las medidas de seguridad obligatorias para qué, pues para proteger a los trabajadores que realizan actividades justamente relacionadas con la electricidad. Bien, entonces esta normativa también nos está detallando algunos otros procedimientos que las empresas, que las organizaciones deben de seguir para poder identificar, para poder evaluar y controlar cada uno de los riesgos eléctricos en sus instalaciones, ¿no? Entre los aspectos claves de este reglamento se encuentra la capacitación obligatoria del personal, ¿no? También el uso adecuado de los equipos de protección personal que sean pues, las indicadas para este tipo de actividades. También el mantenimiento regular, ¿no? De las instalaciones eléctricas de la empresa. Entonces, dentro de ello, también nosotros podemos encontrar en este reglamento algunas disposiciones sobre la señalización en las áreas
peligrosas, ¿no? Y también pues la implementación de los planes de emergencia que son muy importantes. Tenemos aquí también el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma E020, ¿no? De instalaciones eléctricas, nos menciona, ¿no? Y define también criterios de seguridad y de diseño eléctrico de las edificaciones públicas y privadas, y también pues exige la implementación de los protectores, ¿no? También cableado correcto y medidas contra incendio de origen eléctrico. Y también aquí tenemos como otra normativa vigente, aquí en el Perú para terminar, pues tenemos la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aunque no especifica netamente lo que es electricidad en sí, pero esta normativa pues exige a todos los empleadores, ¿no? Que puedan identificar, que puedan evaluar y también puedan controlar los riesgos laborales, ¿no? Incluyendo también los riesgos y que brinden pues capacitaciones, que brinden los equipos de protección personal a cada uno de sus trabajadores. ¿Para qué? Pues para poder cuidar su salud y su vida. Viendo un poco más sobre las normativas internacionales, tenemos aquí el Código Eléctrico Nacional, ¿no? De la 70, que es un estándar también adoptado a nivel mundial, ¿no? Aquí también se define algunas normas para el diseño seguro de las instalaciones. Incluye también directamente en otras normas locales, ¿no? Incluido el reglamento eléctrico de aquí de Perú. Tenemos también la norma IEC, la 6364, que nos brinda el conjunto de normas técnicas internacionales para las instalaciones eléctricas de baja tensión, ¿no? También considera pues, aspectos de protección contra choques eléctricos, sobrecorrientes, cortocircuitos, ¿no? Y finalmente, pues tenemos la LFPA, ¿no? La 70E, que complementa también las otras normativas, pero esta se enfoca más en lo que es la protección de los trabajadores frente a qué, pues frente a los riesgos eléctricos, ¿no? Como arcos eléctricos, los choques eléctricos, quemaduras y otros riesgos que estén incluidos dentro de este tipo de riesgos eléctricos, ¿no? Y también pues definen prácticas seguras de trabajo, análisis de riesgo y el uso obligatorio de los equipos de protección personal para cada uno de los trabajos. Bien, tenemos aquí un video para poder visualizar, en donde nos va a mostrar una serie de peligros y riesgos eléctricos, ¿no? Que en cualquier trabajo podríamos encontrar. Cuando menos se espera, usted podría convertirse en la víctima de un choque eléctrico, o peor aún, de una electrocución. Este programa de entrenamiento para empleados le enseñará a mantenerse a salvo mientras trabaja con la electricidad. Dos maneras de protegerse son mantener un ambiente seguro y emplear prácticas de trabajo seguras. Un ambiente de trabajo libre de riesgos debe estar limpio y ordenado. Esta actividad diaria, llamada quehaceres domésticos, es responsabilidad de todo el personal. Abarca desde la disposición eficaz de herramientas y equipos hasta la limpieza y almacenamiento adecuados de equipos de protección personal, como lentes de seguridad, cascos, protectores de goma aislante, dispositivos de elevación o cinturones de seguridad. También se debe limpiar pronto cualquier líquido derramado y mantener el piso bien seco. Cualquier humedad, incluyendo ropa y herramientas mojadas, podría proveer una ruta de conducción y provocar un choque eléctrico mortal. Usted hasta podría convertirse en un conductor de electricidad solo por transpirar, así que mantenga una toalla o un trapo a mano. Cuando trabaje al aire libre, entre si está lloviendo y séquese bien.
Asegúrese de eliminar todo peligro atmosférico. Si el aire se encuentra cargado de polvo, partículas, gases o un exceso de oxígeno, una chispa cualquiera de un circuito eléctrico cargado podría provocar una explosión o comenzar un incendio. Podría ser necesario ventilar el área de trabajo para reducir la concentración de peligros atmosféricos. Otro peligro en el área de trabajo es la mala iluminación. Si no hubiera suficiente luz para trabajar con seguridad, coloque lámparas portátiles aprobadas. Su seguridad personal depende del mantenimiento y empleo adecuado de sus herramientas. Las herramientas desgastadas, defectuosas o usadas con imprudencia son causa directa de muchos accidentes eléctricos. Antes de comenzar cualquier tarea, inspeccione sus herramientas. Asegúrese de que estén limpias y secas, ya que la grasa o los depósitos de carbono pueden actuar como conductores eléctricos. Las herramientas manuales deben tener manijas con doble aislamiento instaladas por el fabricante, pero no suponga que las herramientas aisladas son seguras para todas las tareas, en especial cuando podría tocar por accidente un circuito energizado o vivo. No use herramientas con rajaduras, cortes o grietas en el material aislante y nunca trate de aislar una herramienta en forma improvisada. Las herramientas eléctricas tienen que cumplir con las normas existentes, llevando cubiertas de doble aislamiento o un tercer cable conductor a tierra. Revise sus herramientas para asegurarse de que los protectores o guardas de seguridad están en su lugar y que los cables e interruptores no estén rotos ni tengan conexiones terminales sueltas. Vea que los cables de extensión sean del tamaño y capacidad adecuados para la herramienta en uso, ya que un cable sobrecargado podría provocar un incendio. Siempre use tomas conectadas a tierra y no la sobrecargue. Nunca quite el conductor a tierra de un enchufe triple para que quepa en una toma de pared de 2 puntas. Periódicamente, revise la seguridad y mantenimiento de otros equipos. Si necesita usar una escalera, use solo las de madera o de fibra de vidrio y no las de aluminio que conducen la electricidad. Los zapatos de goma aportan protección adicional, ya que no son conductores y no se resbalan. Use ropa adecuada para el trabajo. Al realizar cualquier tipo de trabajo eléctrico, use un buen par de zapatos de seguridad con suelas y tacones aislados. Evite usar ropa muy suelta que podría engancharse en los equipos. Antes de comenzar a trabajar, abotone las mangas de su camisa y quítese la corbata o el pañuelo. Quítese todas las joyas, anillos y relojes metálicos. Algunos tipos de joyas, tales como las cadenas largas y los aretes, pueden engancharse en los equipos. Su anillo podría convertirlo en parte de un circuito eléctrico mortal, ya que el oro y la plata son conductores excelentes. Pero aunque no resulte lesionado, un cortocircuito a través de sus joyas podría arruinar delicados circuitos electrónicos. Otros buenos hábitos de seguridad son mantener el cabello largo bajo su casco y no usar cinturones con hebillas metálicas grandes, que también son buenos conductores. Puede usar los cinturones portaherramientas de los electricistas, pero la mayoría tiene piezas metálicas que pueden conducir la electricidad. Al trabajar en áreas muy reducidas, primero quítese el cinturón portaherramientas, ya que éstas podrían caer sobre los equipos en funcionamiento o sobre las conexiones eléctricas. Antes de realizar cualquier tarea, coloque un bloqueo y una etiqueta a cada dispositivo de desconexión, como interruptores y cortacircuitos, que podrían suministrar electricidad a circuitos y equipos. Si es imposible colocar un bloqueo, o si el empleador puede demostrar que solo una etiqueta proveería la misma seguridad que un bloqueo, entonces puede usar la etiqueta. Pero habría que tomar medidas adicionales, como eliminar uno o varios fusibles, bloquear un interruptor central o abrir un dispositivo adicional de desconexión. Del mismo modo, se permite usar un bloqueo sin una etiqueta bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando solo un circuito o un equipo necesita ser desconectado, cuando el periodo de desconexión no se extienda más allá del turno de trabajo y cuando los empleados que estarán expuestos durante el proceso de reconexión están familiarizados con el procedimiento.
todo bloqueo y etiqueta deben ser quitados por la persona que los colocó. Sin embargo, si esa persona estuviera ausente, los mismos pueden ser retirados por un trabajador calificado previamente designado para eso bajo dos condiciones. Que el empleador esté seguro de que el que colocó el bloqueo y la etiqueta está en verdad ausente y que se informe a la persona que los colocó originalmente que estos fueron quitados. Sin duda, la mejor manera de proteger a los trabajadores de los peligros eléctricos mientras trabajan con piezas o equipos es la desconexión. Pero a veces, al apagar un equipo, aumenta el peligro existente o aparecen otros. Por ejemplo, la interrupción de sistemas de apoyo vital o la desactivación de sistemas de alarmas de emergencia. Bajo estas y otras circunstancias, solo al personal calificado se le permite trabajar con equipos conectados. Una persona calificada es aquella que está familiarizada con las piezas y el manejo del equipo objeto del trabajo. Por ejemplo, un instalador de líneas calificado es un experto competente en la operación y colocación de líneas de transmisión, pero no necesariamente cumpliría con los requisitos calificativos para trabajar con transformadores u otros equipos eléctricos. Para ser considerado un trabajador eléctrico calificado, usted debe haber sido entrenado en el reconocimiento del peligro, las prácticas adecuadas de seguridad laboral y conocer a fondo el área de trabajo. Bien, hemos visto en el video pues, aspectos importantes respecto a este tema y que también lo vamos a reforzar aquí con la diapositiva. Vamos a empezar aquí entendiendo qué es el riesgo eléctrico, ¿no? Mediante aquellas situaciones que generan ese mismo, ¿no? Bien, una de las más comunes, ahí como podemos observar, pues es tocar un cable, ¿no? Un cable pelado o energizado sin protección, ¿no? Esto puede suceder en instalaciones en mal estado o en conexiones improvisadas, ¿no? Recordemos que un simple contacto, ¿no? Un simple contacto, aunque sea breve, puede provocar desde una quemadura hasta pues una descarga mortal, ¿no? En la cual pues implique la pérdida de vida del trabajador. Otra situación peligrosa es poder usar aparatos eléctricos con manos mojadas, ¿no? Recordemos que el agua pues es un conductor, ¿no? De la electricidad. Entonces, el agua aumenta enormemente la probabilidad de una descarga eléctrica, ¿no? Algo tan cotidiano como enchufar un equipo después de lavarnos las manos ya representa ahí un riesgo. También tenemos los casos de realizar trabajos eléctricos sin haber cortado la energía, ¿no? Muchos accidentes también ocurren. ¿Por qué? Porque se tiende a confiar, ¿no? En que no va a pasar nada, o porque se busca, digamos, ahorrar el tiempo y no se corta la energía. Entonces, ahí también implica un riesgo para el trabajador. Otro punto importante es la sobrecarga, ¿no? La sobrecarga de un toma corriente con múltiples dispositivos, ¿no? Esto no solo puede dañar los equipos, sino también pues eleva el riesgo para la salud, para la vida del trabajador, ¿no? También aquí podríamos mencionar que eleva la temperatura de los cables, ¿no? Y puede desencadenar también pues en un incendio. Finalmente, debemos de mencionar la exposición a arcos eléctricos durante el mantenimiento, que también pues, es una situación que genera riesgo eléctrico, ¿no? Estos arcos pues, son descargas de altísima energía que generan calor, ¿no? Que generan luz intensa y presión en las actividades. Entonces, un trabajador expuesto a un arco eléctrico también puede sufrir lo que son quemaduras, ¿no? Quemaduras graves en cuestión de seguridad. Entonces, los riesgos eléctricos eh, están vinculados directamente también a las prácticas inseguras, ¿no? Al descuido o a la falta de prevención que puedan tener los mismos trabajadores, inclusive también la organización, si es que no
no prevé lo que es las capacitaciones, los equipos de protección personal. Por eso la mejor herramienta, ¿no?, que tenemos es la conciencia y ese cumplimiento estricto de las normas de seguridad que dicta cada una de las organizaciones. Bien, ya vimos qué situaciones generan el riesgo eléctrico, pero ahora vamos a comprender cuáles son los efectos que este riesgo pues, puede tener sobre las personas, ¿no?, sobre los trabajadores. El primero que podemos observar y el más evidente son las descargas eléctricas, ¿no?, que en muchos casos terminan en electrocuciones fatales, ¿no? Una descarga pues, puede recorrer el cuerpo del trabajador, ¿no?, afectando, digamos, pues algunos órganos y dejando daños para la salud del mismo trabajador. Otro efecto frecuente son las quemaduras internas, ¿no?, que pueden ser también externas. Viendo un poco más de las quemaduras externas, pues se producen en la piel, ¿no?, en el punto de contacto con la electricidad. Mientras que las quemaduras internas pues son aún más graves, ¿no?, porque ya afectan lo que son los nervios, los tejidos, algunos otros órganos, sin que en este caso afecte pues a las maquinarias, pero está afectando a lo que es a la vida del trabajador, ¿no? Por eso tenemos también dentro de estos efectos del riesgo eléctrico las quemaduras tanto internas como externas. En algunos otros casos, la electricidad también pues, puede provocar lo que es un paro cardíaco, ¿no?, o un paro respiratorio. O sea, recordemos que parte de trabajar, ¿no?, con la electricidad, también el trabajador pues está expuesto a este tipo de efectos. También debemos de considerar las caídas a causa de contracción muscular, ¿no? Cuando una persona, un trabajador recibe una descarga, entonces sus músculos se contraen de forma brusca, ¿no?, y lo que puede pues, hacerla perder el equilibrio y caer desde alturas o sobre superficies peligrosas. Y por último, la exposición a la electricidad también puede estar asociada a lo que son las lesiones por explosiones o incendios, ¿no?, que ocurre cuando la energía eléctrica provoca arcos, ¿no?, provoca chispas o sobrecalentamientos en ambientes con materiales inflamables. Entonces, estos efectos del riesgo eléctrico, como estamos viendo, son variados, ¿no?, pero todos tienen algo en común que puede ser grave, ¿no?, puede ser permanente y en algunos casos mortal, ¿no?, afectando la vida del trabajador. Y es precisamente por eso que insistimos tanto, ¿no?, en lo que es la prevención. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los factores que agravan el riesgo eléctrico. El primero que podemos observar ahí son las instalaciones defectuosas o mal mantenidas, ¿no? Cuando los sistemas eléctricos pues, no reciben el mantenimiento preventivo adecuado, los cables tienden a deteriorarse, ¿no? También los tableros eléctricos pues, se, se recalientan, ¿no? Y los equipos también pues, se vuelven inservibles. Y una simple pues, falla que pudo corregirse a tiempo pues, puede terminar en un accidente grave. Otro factor crítico son los ambientes húmedos, ¿no? Recordemos que el agua, ¿no?, como lo hemos mencionado, es también conductor de la electricidad, ¿no? Por lo tanto, si trabajamos también en zonas mojadas o expuestas a la intemperie, entonces el riesgo de descarga también aumenta significativamente. Tenemos la falta de equipos de protección adecuados, ¿no? Si un trabajador pues, no cuenta con los guantes adecuados, ¿no?, los guantes eléctricos, botas aislantes o herramientas con recubrimiento, entonces también queda expuesto directamente a la corriente eléctrica. Un punto muy importante que también está dentro de este factor, pues es el desconocimiento o la falta de capacitación. Muchas veces los trabajadores pues no tienen esa información suficiente para que, pues para poder identificar un peligro eléctrico, para poder reaccionar correctamente cuando está en riesgo, ¿no? Entonces también esa falta de preparación se traduce a veces en decisiones inseguras que elevan también este riesgo. Finalmente, debemos de mencionar también el uso inapropiado de las herramientas o conexiones improvisadas, ¿no? Todos hemos visto alguna vez
esas extensiones saturadas, ¿no? De muchos cables unidos con cintas o equipos adaptados de manera inadecuada, ¿no? Entonces, estas improvisaciones también, aunque parezcan soluciones rápidas en el momento, pues representan también un peligro, ¿no? Un peligro directo para la seguridad. Entonces, estos factores que agravan el riesgo eléctrico también está relacionado, ¿no? Con las fallas técnicas, las condiciones del ambiente y también pues el comportamiento inseguro que pueda optar el trabajador. Y lo más importante, todos son prevenibles, ¿no? Y es que se hace un buen mantenimiento a las maquinarias, ¿no? A las instalaciones, se capacita adecuadamente también a los trabajadores, entonces, en este caso, este riesgo eléctrico, pues podemos disminuir. Cuando hablamos de riesgos eléctricos, pues no solo debemos de enfocarnos en las personas, ¿no? Sino también en lo que es el entorno del trabajo, ¿no? El entorno, el ambiente, la instalación, es decir, esas condiciones estándar o condiciones inseguras, ¿no? Que son, digamos, defectos o situaciones físicas que aumentan ese peligro, ese riesgo eléctrico. Bien, entonces estas condiciones suelen estar relacionadas también con un mal diseño, ¿no? Un mal diseño, una mala instalación, una instalación incorrecta o la falta de mantenimiento en los equipos o infraestructuras. Por ejemplo, tenemos aquí dentro de las condiciones estándar, pues los cables expuestos o los cables pelados, ¿no? Que pues dejan que la corriente esté al alcance directo de cualquier contacto o accidente. Otro caso son los equipos eléctricos sin mantenimiento, ¿no? Ya que con el paso del tiempo, pues todo equipo, toda maquinaria se deteriora, ¿no? Entonces aquí también los aislantes eléctricos también se deterioran. Y por eso es importante también realizar su debido mantenimiento. Debemos de mencionar también aquí la ausencia de puesta a tierra, ¿no? Este es pues, un sistema de protección básico que permite desviar la corriente en caso de una falla, ¿no? Asimismo, encontramos instalaciones sin interruptores diferenciales, ¿no? Esos dispositivos diseñados precisamente para poder detectar cuáles son las fugas de corriente, ¿no? Y cortar de inmediato la energía. Otro factor crítico son los ambientes húmedos sin protección especial. Ya sabemos que el agua pues, es un conductor de la electricidad, ¿no? Por lo tanto, si en estas áreas no se usan protecciones adicionales, entonces el riesgo también tiende a aumentar. Además están los tableros eléctricos, ¿no? Sin tapa o sin señalización, que pues dejan al descubierto esas conexiones, ¿no? Las conexiones peligrosas y que también pues no adviertan lo que es el peligro. Y por último, el uso de enchufes múltiples o adaptadores inadecuados, ¿no? Junto con las herramientas eléctricas en mal estado, ¿no? Que también son prácticas inseguras muy comunes y que pues incrementa esa probabilidad de sobrecargas, de chispas, ¿no? O de incendio. Bien, entonces las condiciones subestándar representan un riesgo que muchas veces pasa desapercibido porque nos estamos acostumbrando a solo analizar lo que son el comportamiento del trabajo, ¿no? Sin embargo, debemos de aprender también a reconocer, a identificar cómo está el ambiente de trabajo, cómo está la instalación, ¿no? En cada una de las áreas. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos unas imágenes de condiciones estándar. Vemos aquí cables en mal estado, ¿no? Enchufes en mal estado. Tenemos aquí también cables desordenados, ¿no? Que de cierta forma también pues, ponen en peligro la salud y la vida del trabajador y también las instalaciones. Ahora vamos a ver los actos subestándar o actos inseguros, ¿no? Que ya representan más algo de la conducta humana, ¿no? Parte mismo del trabajador. Hemos visto las condiciones subestándar que hacen peligrosas una instalación. Y aquí vamos a ver cuáles son los actos subestándar, ¿no? Es decir, esas conductas humanas
que son inseguras y que también incrementan el riesgo eléctrico. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, manipular instalaciones eléctricas sin estar autorizado, ¿no? Es una de las prácticas entonces más peligrosas. Otro aspecto estándar, otro aspecto inseguro y que también es común es poder realizar trabajos eléctricos sin energizar lo que es la zona, ¿no? La zona de trabajo. Es decir, trabajar con corriente pues, que aún esté activa, ¿no? Y aquí no solo se trata pues, de ahorrar tiempo, sino se trata más que nada de poder cortar lo que es la energía, ¿no? Y realizar recién ahí lo que es las actividades que se deben a realizar para el mantenimiento. Bien, tenemos aquí también, ¿bien? No utilizar los equipos de protección personal requeridos, ¿no? También pues usar extensiones o enchufes sobrecargados, ¿no? Aparte de estos actos estándar o inseguros, también están trabajar con manos mojadas o en ropa húmeda, conocer lo que son los procedimientos, ¿no? De desbloqueo y etiquetado, y finalmente, pues conectar los equipos improvisando cables, ¿no? O en pan, que también pues son eh, parte de estas conductas en serio. Entonces, estos actos, ¿no? Estas conductas depende del trabajador, ¿no? Podemos tener, digamos, la mejor instalación en la organización, ¿no? La mejor área, pero si es que el alguna vez? trabajador pues actúa de manera insegura, entonces también está Sola no, no, poniendo en oh, no, me riesgo caí, bueno, la vida, ¿no? Del mismo trabajador y también pues no la tengo de usted. equilibrio. Por eso aquí la prevención pues empieza en cada decisión que No, toma tiremos. frente a cada uno de los riesgos, ¿no? Y aquí en los riesgos eléctricos. Bien, ¿cuáles son las causas de los riesgos eléctricos? Primero, pues tenemos aquí las acciones inseguras, ¿no? Que también ya hemos visto. Hemos mencionado, ¿no? Intervenir en equipos energizados sin autorización, no utilizar los elementos de protección personal, ¿no? Los EPPs adecuados. Parte de ello también pues están las condiciones inseguras, que también ya lo hemos visto, ¿no? Hemos mencionado las instalaciones que no cumplen con la distancia de seguridad, ¿no? Instalaciones insuficientes o dañadas, también material inadecuado o deficiente. Adicional a ello, pues tenemos aquí, ¿no? La falta de puesta a tierra de seguridad en circuitos sobrecargados, ¿no? La causa de estos riesgos eléctricos, también pues tenemos los dispositivos de protección inadecuados, la falta de protección diferencial, la falta de señalización, la falta de los equipos de protección personal, ¿no? Que en este caso es muy importante para poder proteger al trabajador. Y los equipos o accesorios fuera del hogar. Cuando hablamos de riesgos eléctricos, pues solemos pensar en lo que uno mismo hace mal, ¿no? Pero no siempre es así. Aquí tenemos, por ejemplo, las acciones de terceros, ¿no? Es decir, aquellas conductas inadecuadas que pues no comete, digamos, la víctima, sino pues otra persona, ¿no? Y que también pues termina provocando un accidente. Un ejemplo muy claro es cuando pues alguien restablece la energía sin poder verificar que hay un trabajador interviniendo en la instalación, ¿no? Imaginemos que pues, un electricista está reparando un circuito, ¿no? Él mismo lo desenergiza y coloca una advertencia, ¿no? Pero otra persona, por desconocimiento, digamos, ¿no? O por apresuramiento, decide reconectar la corriente. Entonces aquí el resultado puede ser pues, una descarga fatal para el trabajador, ¿no? Que estaba expuesto. Otro caso común ocurre cuando se realizan pues, modificaciones improvisadas en una instalación, ¿no? Sin informar al equipo. Esta acción, aunque la haga un tercero, ¿no? Con buena intención, puede dejar también pues, puntos energizados que ponen en riesgo a otros trabajadores. También hay situaciones pues, en las que un compañero, ¿no? Al manipular los equipos o los cables sin autorización, genera fallas que afectan también a otros.
¿no? Como cortocircuitos, caídas de los sistemas o inclusive también los incendios. Y en todos estos ejemplos que hemos mencionado, vemos lo mismo, ¿no? Que el trabajador pues, infectado no cometió directamente esa acción insegura, ¿no? Pero igual sufre lo que son las consecuencias de lo que hizo una tercera persona, ¿no? Otra persona. Por eso es fundamental también que no solo cuidemos pues, nuestra propia conducta, sino también pues generemos esa cultura colectiva de seguridad, ¿no? Bien, ahora vamos a profundizar aquí un punto clave de las causas de electrocución, ¿no? Recordemos que la electrocución pues, es la consecuencia más grave del riesgo eléctrico, ¿no? Entender cómo ocurre también nos va a ayudar a cómo prevenir. Existen ahí, como podemos ver, pues, dos formas principales, ¿no? Lo que es el contacto directo y el contacto indirecto. Viendo un poco más del contacto directo, pues esto se produce cuando una persona entra en contacto con las partes normalmente activas de la instalación eléctrica, ¿no? Con un cable energizado o una conexión expresa. Por otro lado, tenemos el contacto indirecto, que esto ya ocurre cuando una persona entra en contacto con partes pues, que normalmente no deberían de estar energizadas, ¿no? Pero que pues, debido a una falla han quedado también con corriente. Por ejemplo, ¿no? La carcasa, ¿no? Metálica de una herramienta o de un electrodoméstico que pues, a causa de un defecto interno se encuentra cargada de electricidad. Aquí pues la persona no lo sabe, ¿no? Lo toca con confianza y recibe la descarga, ¿no? A eso se le llama pues un contacto indirecto. La diferencia que podemos mencionar, ¿no? Es que el contacto directo, ¿no? En el contacto directo, el riesgo proviene de una parte activa del sistema, ¿no? En cambio, en el contacto indirecto, el riesgo pues aparece por un defecto, una falla en los equipos. Y en ambos casos, pues el resultado pues, puede ser el mismo, ¿no? Una electrocución que compromete la vida, ¿no? Y la salud del trabajador. Por eso, la prevención, ¿no? Debe de abarcar esta dos tipos de situaciones, ¿no? Tanto el contacto directo, ¿no? Evitar ese contacto con las partes activas y al mismo tiempo también garantizar que las instalaciones cuenten con las protecciones adecuadas, ¿no? Como las puestas a tierra, los interruptores diferenciales, ¿no? Que reducen de cierta forma los efectos de los contactos indirectos. Bien, ¿cómo trabajar la electricidad? Pues cuando las herramientas eléctricas funcionan correctamente, pues se mantiene un circuito completo entre la herramienta y la fuente de energía, ¿no? Sin embargo, si es que esa herramienta pues tiene daños, aquí el trabajador pues puede hacer contacto con la electricidad y puede convertirse también en una trayectoria para la corriente, ¿no? Entonces aquí la persona puede recibir lo que es el choque eléctrico. Bien, hasta este punto ya sabemos qué es el riesgo eléctrico y cuáles son sus efectos, ¿no? Pero ahora vamos a ver en detalle cuáles son los peligros eléctricos más comunes que podemos encontrar en los sitios de trabajo, ¿no? Especialmente en los sitios de construcción. En primer lugar está la conexión, ¿no? Incorrecta, la conexión a tierra incorrecta, ¿no? Si un sistema pues no está bien conectado a tierra, entonces cualquier fuga de corriente va a buscar el camino más fácil, ¿no? Muchas veces ese camino pues termina siendo el cuerpo de la persona. Otro peligro son las partes eléctricas, ¿no? Las partes eléctricas expuestas como cables sin recubrimiento, ¿no? Tableros sin tapa o conexiones improvisadas. También tenemos el cableado inadecuado, ¿no? Incluye extensiones en mal estado, ¿no? Conexiones saturadas o instalaciones que no cumplen con los estándares de seguridad. También tenemos las líneas de tendido eléctrico, que también pues, representan otro peligro crítico, especialmente en muchas obras de construcción, ¿no? Muchas veces se trabaja pues, cerca de líneas aéreas sin respetar la distancia de seguridad, ¿no? Y basta solo que una herramienta metálica haga contacto para que pues, ocurra un accidente grave.
Tenemos también la capa aislante dañada en los cables, ¿no? Cuando el aislamiento se deteriora, pues la corriente ya queda expuesta y cualquier contacto pues puede derivar en una descarga. Asimismo, y podemos observar los circuitos sobrecargados, ¿no? Que también pues son un problema recurrente en muchas industrias. Otro factor que agrava el peligro son las condiciones húmedas, ¿no? Y finalmente encontramos las herramientas y equipos dañados. Una máquina en mal estado o sin aislamiento, pues puede convertirse también en un peligro, ¿no? Para el trabajador que lo utiliza. Entonces, estos peligros están presentes, ¿no? De manera cotidiana en los lugares de trabajo, ¿no? Y lo preocupante es que pues, muchas veces pasan desapercibidos. Bien, ¿a qué nos referimos con conectar a tierra apropiadamente? ¿No? Conectar a tierra vendría a ser ese procedimiento que se usa para poder eliminar el voltaje que no se desea, ¿no? Entonces, la conexión a tierra es una conexión eléctrica física directamente pues, que va a la tierra, ¿no? En este caso, el equipo eléctrico pues, debe de estar conectado a la tierra apropiadamente, ¿no? Conectar a tierra también reduce el riesgo de recibir un choque, una quemadura o ser electrocutado. Por eso es muy importante este tipo de procedimiento. Bien, aquí pues nos indica que la clavija regresa de forma segura a la tierra eh, la corriente que se escapó, ¿no? Nunca hay que quitar entonces la clavija a tierra al enchufe. Si quitamos la clavija a tierra, entonces vamos a eliminar una característica de seguridad muy importante. Entonces, si es que se quita esa clavija, se puede recibir una descarga eléctrica. Tenemos aquí también los alambres, ¿no? O terminales expuestos, que también son peligrosos. Bien, aquí tenemos una caja de toma corriente, ¿no? Que en este caso podemos ver, ¿no? Algunos interruptores de circuito, ¿no? Que faltan, ¿no? Que están en condiciones inadecuadas. Nunca hay que utilizar también una caja de toma corriente que tenga los alambres expuestos. Ahí en el ejemplo, ¿no? Debemos de considerar, ¿no? Todas las aberturas deben de estar cerradas, ¿no? Aquí, por ejemplo, notamos que esta caja de electricidad pues tiene un agujero, ¿no? Que también pues representa un riesgo para el trabajador. Bien, el aislamiento externo en extensiones eléctricas pues deben de estar intactos, ¿no? No como lo muestra la imagen. Bien, en los sitios de construcción, la iluminación eh, temporera se debe de resguardar y proteger adecuadamente. ¿Para qué? Pues para poder evitar entrar en contacto con estas bombillas rotas, ¿no? Y una posible descarga eléctrica. Hay que utilizar también pues extensiones con la clasificación correcta, ¿no? Hay que verificar también de que las herramientas eléctricas se estén utilizando con una extensión que esté correctamente clasificada, ¿no? Para poder proteger al trabajo. Bien. Un aspecto que no podemos dejar de lado, ¿no? Al hablar de seguridad eléctrica es el cableado inadecuado, ¿no? Muchas veces pensamos que todos los cables pues, son iguales, ¿no? Pero aquí vamos a ver que hay distintos cables, ¿no? Y cada, pues, digamos, alambre está diseñado con una capacidad específica de corriente eléctrica, lo que llamamos en este caso índice o calibre, ¿no? Cuando utilizamos un cable que no corresponde al nivel de corriente que se va a transportar, entonces estamos creando también un peligro silencioso, ¿no? ¿Por qué? Porque ese cable puede recalentarse al no soportar pues la carga, ¿no? Y ese recalentamiento pues termina dañando también el aislamiento, generando chispas e incluso provocando incendios. Un ejemplo muy común que podríamos mencionar es cuando pues, se instala, ¿no? Un cable delgado para poder alimentar
equipos de alto consumo, ¿no? Más en las industrias, ¿no? Al principio, pues puede parecer que funciona, ¿no? Puede funcionar la maquinaria correctamente, pero ya con el tiempo ese cable eh, que no es la adecuada, pues no va a resistir, ¿no? Se va a deteriorar y se va a convertir también en un riesgo eléctrico. Por eso es tan importante eh, que las instalaciones no cumplan con el orden, ¿no? Cada circuito debe de estar diseñado pues con el tipo de cable adecuado, ¿no? Considerando lo que es el amperaje, ¿no? Y la demanda que se va a conectar a cada uno de las instalaciones. ¿Bien? Entonces, un cableado inadecuado no solo va a afectar el rendimiento de los equipos, sino también pues, va a exponer la vida de los trabajadores. Vamos a ver aquí el aislamiento dañado, ¿no? Que también es parte del peligro, ¿no? En este caso, el aislamiento, recordemos, que va a evitar que los conductores pues, entren en contacto entre sí o con el trabajador, ¿no? Nunca hay que intentar reparar un cable dañado con cinta, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Nunca tampoco hay que utilizar herramientas o extensiones con aislamientos dañados. Nunca hay que enganchar las extensiones sobre clavos u otros objetos puntiagudos. No hay que pasar los cables de extensión a través de puertas o ventanas, ¿no? Bien, entonces una recomendación sería es que se debe de utilizar, ¿no? Los interruptores de circuitos apropiados para cada actividad. Nunca hay que sobrecargar tampoco con la corriente, ¿no? Ya que pues es un riesgo muy importante que puede afectar la salud y la vida del trabajo. Hay que utilizar un toma corriente múltiple o un protector contra sobrecargas eléctricas en los sitios de construcción, ¿no? En su lugar hay que utilizar una extensión de 3 enchufes, ¿no? Aquí como podemos observar, con un interruptor de circuito con pérdida activa. No hay que utilizar herramientas eléctricas que estén dañadas, ¿no? Ya que puede recibir pues, una descarga eléctrica o ser electrificado. Otro punto importante, ¿no? Sobre las condiciones húmedas, en este caso, son muy peligrosos, ¿no? Cuando se trabaja con electricidad, que también ya lo hemos mencionado. Siempre entonces hay que poder evitar utilizar herramientas en lugares mojados, en lugares lluviosos o muy húmedos, ¿no? Ya que el agua incrementa ese riesgo de una descarga eléctrica. No hay que usar, ¿no? En este caso, los cables flexibles, ¿no? Cuando estén dañados, ¿no? O cuando ya no estén aptas para su funcionamiento. Bien, ahora vamos a hablar de otro tema específico, pero también que es muy importante. Tenemos aquí los usos permitidos para cables flexibles. Muchas veces en los centros de trabajo pues, se emplean cables de cualquier tipo, ¿no? Sin poder considerar si es que realmente son adecuados o no son adecuados para la actividad, para la tarea que se va a realizar. ¿No? Entonces, esto es parte de un error que compromete la vida de los trabajadores, ¿no? Porque los cables flexibles también tienen pues un propósito definido, ¿no? Y un límite de aplicación. Por ejemplo, uno de los más comunes es el cable colgante, ¿no? O de instalación, donde aquí se requiere que el cable pues, se adapte al movimiento o a la posición en la que se va a instalar, ¿no? Entonces, aquí su flexibilidad lo hace ideal para esta situación. Otro uso permitido es en las lámparas, ¿no? En las herramientas o electrodomésticos portátiles, ¿no? Que es fundamental entonces contar con un cable flexible, ¿no? ¿Por qué? Porque estos equipos, ¿no? Están, digamos, en constante movimiento y también pues, requieren esa resistencia al doblado, ¿no? A la manipulación continua. Asimismo, se permite su uso de equipos estacionarios, ¿no? Para facilitar el intercambio y la conexión de los mismos, ¿no?
Entonces, estos cables flexibles están diseñados ¿para qué? Pues para aportar esa comodidad, ¿no? En la movilidad de los equipos, de los artefactos, ¿no? Y también, pues, están diseñados para aportar seguridad en las aplicaciones específicas. Bien, asimismo tenemos también, pues, para los institutos por grado fijo, ¿no? También a través de techos, pisos que se vayan a colocar los cables, también pues es recomendable utilizar estos cables flexibles. Bien, hasta ahora hemos visto que es el riesgo eléctrico, cuáles son las causas, cuáles son las condiciones que lo generan, ¿no? Vamos a ver ahora cómo podemos darnos cuenta de que existe o no existe un peligro eléctrico antes de que ocurra un accidente, ¿no? Para eso vamos a ver algunas señales, ¿no? Por ejemplo, un primer indicio son los interruptores de circuito que se disparan constantemente en los fusibles que se queman, ¿no? Otra pista clara es cuando notamos que las herramientas, ¿no? Los cables, las extensiones, incluso también las cajas de conexión se sienten calientes al tacto, ¿no? Entonces ese sobrecalentamiento es parte de un indicio de que algo pues no está funcionando bien, ¿no? Ya sea un mal contacto, un exceso de carga o un deterioro en el aislamiento, ¿no? También debemos de estar atentos cuando el interruptor diferencial, ¿no? Apaga un circuito. Por último, una de las señales más evidentes es encontrar cables con la aislación desgastada o deteriorada, ¿no? Este tipo de daño pues deja los conductores expuestos, ¿no? Aumentando también enormemente ese riesgo de contacto directo o de cortocircuito. Entonces, estas pistas, ¿no? Que tenemos aquí son como alertas tempranas, ¿no? Si las detectamos a tiempo y actuamos también de inmediato, entonces podemos prevenir accidentes graves. Bien, tenemos aquí las distancias poco seguras de las líneas de tiempo de tendido eléctrico, ¿no? Primero aquí debemos de examinar si es que el sitio de trabajo pues tiene líneas de tendido eléctrico, ¿no? Nunca hay que almacenar los materiales y los equipos debajo de las líneas de tendido eléctrico, no hay que mantener pues, una distancia de por lo menos 10 pies entre las herramientas, ¿no? El equipo y las líneas de tendido eléctrico, también las líneas de tendido eléctrico de más de 50 kilovatios requieren más distancia, ¿no? Entonces aquí también pues, nos menciona, ¿no? Que las descargas y las electrocuciones ocurren donde no se han colocado las barreras físicas, ¿no? Para poder prevenir contacto con los líneas. Asimismo, hay que mantener una distancia segura entre los andamios y las líneas de tendido eléctrico, ¿no? En este caso, pues para los trabajos de construcción. Nunca hay que intentar, pues, ese contacto con una línea de tendido eléctrico. Y es muy importante tener una actitud positiva, ¿no? Una actitud positiva hacia la seguridad, que también pues va a ser en parte importante para poder ayudar a crear un lugar de trabajo mucho más seguro, ¿no? En donde todos estén comprometidos con la profesión. Bien, vamos a ver ahora cuáles son esas medidas de seguridad que podemos nosotros considerar. En primer lugar, ahí podemos notar el área positiva, usar siempre los equipos de protección personal, ¿no? Ese PPE adecuado, como los guantes eléctricos, las botas de seguridad, ¿no? Las gafas, la ropa apropiada para este tipo de trabajo. Otra medida clave es asegurarse de que exista una correcta conexión a tierra adecuada, ¿no? También es fundamental usar el tamaño correcto, ¿no? De los fusibles y circuitos. Muchas veces por desconocimientos quizás se reemplaza pues, un fusible dañado con otro de mayor capacidad, ¿no? Pensando que ese va a durar más, pero cuando en realidad lo que estamos haciendo es anular esa protección del sistema. Debemos tener siempre cuidado también al
al trabajar con las partes eléctricas vivas, ¿no? La regla básica es que si no podemos desenergizar, entonces debemos extremar las precauciones. ¿Bien? Con respecto a las extensiones eléctricas, siempre debemos emplear las adecuadas para el trabajo, ¿no? Y sobre todo, pues, eh, evitar lo que es la sobrecarga. Antes de usar cualquier herramienta o equipo, hay que inspeccionarlos cuidadosamente, ¿no? No debemos utilizarlos si presentan daños en los cables, ¿no? Si presentan daños en los enchufes y en los aislamientos. Otra medida muy importante es emplear interruptores de circuito, ¿no? Con pérdida a tierra, ¿no? Que estos dispositivos van a ayudar a proteger, en este caso, cuando se realizan las actividades, proteger a las fugas eléctricas y también pues pueden salvar vidas al cortar la energía en líneas de seguridad. Ahora, cuando se trabaja cerca de las líneas aéreas o subterráneas, nunca hay que confiarse, ¿no? Lo más seguro es poder solicitar a la empresa, ¿no? A la compañía de energía que las desactive temporalmente antes de poder iniciar el trabajo. Y finalmente, dos prácticas que jamás deben de faltar son interrumpir la energía, ¿no? Colocar las etiquetas y candados, ¿no? El famoso procedimiento de bloqueo y etiquetado y mantener siempre pues los paneles eléctricos cerrados y señalizados. Bien, entonces la prevención de accidentes eléctricos pues es un conjunto de hábitos, ¿no? Y procedimientos que si los aplicamos de manera constante y adecuadamente también nos va a permitir pues trabajar con mayor confianza y sobre todo también permitir regresar a los trabajadores sanos y salvos a casa al final de la jornada. Bien, cuando hablamos de prevención de accidentes eléctricos, no solo basta con tener las buenas intenciones o con cuidarse solo en el momento, ¿no? La verdadera prevención requiere lo que es un sistema organizado y disciplinado, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, parte indispensable que debemos de contar, ¿no? Con la aprobación de la autoridad competente. ¿No? ¿Qué significa? Pues significa que los equipos, las herramientas, los materiales, las instalaciones eléctricas, pues deben de estar certificados y validados por los organismos oficiales o técnicos especializados, ¿no? Solo así vamos a poder asegurarnos de que se estén cumpliendo con los estándares de seguridad. El segundo aspecto clave es el mantenimiento preventivo, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Aquí ya hablamos de inspección, de revisión, de mantenimiento periódico, ¿no? Muchas veces, pues los accidentes ocurren no porque algo esté mal instalado, sino porque pues nunca se revisó a tiempo. ¿Bien? Entonces el mantenimiento preventivo es la mejor forma de poder detectar los problemas antes de que se conviertan en emergencia. Y la tercera medida que podemos mencionar es el cumplimiento estricto de las normas, ¿no? Lo que incluye capacitaciones, ¿no? Formales, los reentrenamientos, ¿no? Que son parte fundamental para la prevención. Ya hemos visto cómo poder identificar los riesgos y qué medidas de prevención debemos aplicar. Ahora vamos a ver algo clave, que son las formas, ¿no? Las formas de protección frente a la electricidad. En este tema encontramos pues, tres estrategias básicas que debemos tener siempre en mente, ¿no? El alejamiento, el aislamiento y lo que son las barreras. En primer lugar, viendo un poco más del alejamiento, esta medida pues consiste en mantener, digamos, una distancia segura entre las personas y las partes energizadas, ¿no? A veces la mejor forma de poder protegernos no es intervenir directamente, sino evitar acercar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de líneas de alta tensión, ¿qué nos indica la norma? Pues nos indica que se deben de respetar las distancias mínimas, ¿no? Las distancias mínimas de seguridad, porque incluso sin tocar el cable, pues la corriente puede saltar y producir un arco eléctrico. En segundo lugar, tenemos el aislamiento, ¿no? Esto significa pues interponer un material no conductor
¿no? Entre la fuente de energía y la persona, ¿no? Aquí entra en juego ya los elementos como los guantes dieléctricos, ¿no? Parte de los EPP, las botas con suelas aislantes, ¿no? Las fundas protectoras para cables o recubrimientos especiales, ¿no? También está el aislamiento, ¿no? Que en este caso pues crea barrera, ¿no? Una barrera invisible que evita que la corriente llegue al cuerpo. Finalmente, están las barreras físicas, que estas barreras pues son protecciones que se colocan alrededor de las instalaciones, ¿no? También a veces se colocan en los equipos eléctricos, ¿para qué? Pues para poder impedir el acceso accidental, ¿no? Por ejemplo, tableros, ¿no? Los tableros eléctricos con tapas cerradas, ¿no? Los cercos de seguridad, ¿no? Alrededor de transformadores o incluso también señalizaciones que advierten peligro eléctrico. Bien, entonces este tipo de medidas, ¿no? Tanto alejamiento, aislamiento y barrera, son tres pilares que aplicados correctamente cada uno de ellos va a ayudar a salvar vidas, ¿no? Y debemos de recordar siempre que pues, la electricidad no avisa, ¿no? Por eso la mejor defensa, digamos así, es crear todas las capas de protección posibles antes de poder acercarnos a él. Bien, vamos a pasar ahora a las precauciones en el uso de las herramientas eléctricas. Primer punto, pues los enchufes y los tomacorrientes deben de estar en buenas condiciones, ¿no? Y sin cables expuestos. Las herramientas dotadas de enchufe de 3 espigas se enchufarán en toma corriente de 3 orificios, ¿no? No hay que enchufar la herramienta en tomacorrientes rotos, en tomacorrientes inadecuados, ¿no? Que representen un peligro para el trabajo. Y nunca hay que cortar pues, una espiga para poder hacer concordar, ¿no? Con el tomacorriente. No hay que enchufar los alambres pelados en los tomacorrientes directamente, también deben de estar conectadas a tierra o doblemente aisladas, y hay que usar interruptores y botones en buenas condiciones. No hay que usar herramientas eléctricas cerca de materiales combustibles inflamables. ¿Para qué? Pues para poder evitar, ¿no? Incendios, explosiones. También hay que sujetar la herramienta con ambas manos, ¿no? La herramienta que se va a utilizar. Ninguna máquina rotativa en marcha se soltará de las manos sin detenerla previamente. Los discos son buenas herramientas de corte, ¿no? Esmeriles o devastadoras estarán enteras en todo su día, ¿no? Es decir, libres de grietas u otros signos que hagan dudar de su integridad, ¿no? Hagan dudar que están en buenas condiciones. No hay que usar elementos que puedan ser atrapados por la rotación de la herramienta, ¿bien? Hay que proteger los conductores eléctricos de quemaduras, corrosiones, de corte, de aplastamiento. Hay que evitar colocar cables eléctricos sobre fierros, tuberías, agua u otros objetos metálicos que en este caso pues faciliten las fugas de corriente. Bien, la conexión con los cables, los enchufes, así como toda la instalación, no deben de estar dañadas, ¿no? Sino deben de estar en buenas condiciones. Siempre hay que tener el pin de la tierra, ¿no? Si se pasan a través de hoyos, deben de protegerse también de orillas filosas. Nunca hay que usar entre el agua y tampoco hay que exponer al calor excesivo, ¿no? Al menos que sepamos que estén diseñados para ello. ¿Cuál es la importancia de la conexión a tierra? Pues los cables, ¿no? Las extensiones y los enchufes expuestos
pues pueden transmitir energía, por lo que en este caso deben de tener también una conexión a tierra. ¿Para qué? Pues para poder evitar, ¿no?, los contactos eléctricos, especialmente cuando se usan herramientas de mano que operan a motor. Bien, para los trabajos cerca de cables eléctricos, las extensiones eléctricas usadas como accesos deben de mantenerse de una manera que no crean peligro para los trabajadores que transiten por dicha zona. Bien, al trabajar cerca de las partes energizadas, se debe de cumplir con los siguientes requisitos, ¿no? Primero, antes de iniciar los trabajos, hay que verificar si la instalación o el equipo esté energizado y el nivel de tensión que tiene el equipo. También toda línea o equipo eléctrico se considerará energizado mientras no haya sido conectado a tierra y en cortocircuito, ¿no?, guardándose ahí las distancias de seguridad correspondientes. En todas las partes mecánicas o aterrizadas de equipos o dispositivos eléctricos se consideran como energizadas al nivel de tensión más alto de la instalación y al conectar pues, equipotencialmente líneas o equipos se mantendrán las distancias de seguridad, ¿no?, mientras dichas líneas o equipos no hayan sido efectivamente aterrizados. Bien, deben de mantenerse las distancias de seguridad entre las partes energizadas y también los objetos que son o contienen materiales considerados conductores de electricidad, como herramientas metálicas, cables o alambres, ¿no?, que los trabajadores pues manipulan en su día a día. Y cuando se instalen o remueven los postes en la cercanía de líneas o equipos energizados, pues estos también se consideran energizados al voltaje de operación de la línea o equipo, ¿no? Entonces, también se deben de aplicar los procedimientos de línea blanca, ¿no?, que son los trabajos intensivos. Y para el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad que se deben de considerar, en este caso, no solamente se consideran los actos voluntarios de los trabajadores, sino también los posibles actos involuntarios o accidentales como resbalones, pérdidas del equilibrio, ¿no?, caídas al mismo nivel o diferente nivel, olvido, descuido momentáneo, ¿no?, cuando se vaya a realizar las actividades, extensión inconsciente de los brazos, ¿no?, de las piernas, entre otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando se trabaja en líneas o redes cercanas a los circuitos energizados que se cruzan o son paralelos y no se garantizan las distancias mínimas establecidas, aquí se debe de suspender el servicio en el circuito mencionado, ¿no?, y se deberá de instalar también el equipo de puesta a tierra. Bien, en todas las referencias que se hacen en el reglamento, tenemos aquí la distancia de seguridad, ¿no?, que corresponde a las distancias mínimas que se muestran en esta tabla, ¿no?, estas distancias mínimas de seguridad de acuerdo al voltaje, ¿no?, y a la exposición también de fase tierra. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, de 0.05 a 1, evitar el contacto directo, ¿no?, tanto para la fase tierra y la fase mar, ¿no?, que ambos están expresados en metros. Bien, ahora vamos a pasar pues a otro punto importante cuando hablamos de riesgos eléctricos, pues tenemos aquí al shock eléctrico, ¿no? Este shock eléctrico ocurre cuando la corriente pasa a través del cuerpo humano, ¿no? Este es uno pues, de los efectos, digamos, más peligrosos porque el cuerpo, ¿no?, al ser conductor también de la electricidad, permite que la electricidad pues, circule y cause daños graves en cuestión de seguridad, ¿no? Ahora bien, mencionando lo que es la severidad, ¿no?, del shock, pues no depende únicamente de que haya contacto con la electricidad, ¿no? Hay tres factores de que van a determinar cuál es la gravedad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el recorrido de la corriente dentro del cuerpo, ¿no? No es lo mismo que la corriente pues atraviese solo una mano a que pase de un brazo al otro o de una mano a los pies, ¿no? Cuando ya la corriente pues cruza zonas vitales como el corazón o los pulmones,
y a las consecuencias pues suelen ser mortales, ¿no? Segundo, tenemos también la cantidad de corriente que fluye, ¿no? Es decir, la intensidad medida en amperios, ¿no? Incluso corrientes muy pequeñas, aquí pues puede interferir con el ritmo cardíaco o también causar contracciones musculares biológicas. Y tercero, tenemos el tiempo de exposición, ¿no? Durante el cual la corriente atraviesa el cuerpo, ¿no? Cuanto más tiempo permanece el cuerpo en contacto con la corriente, entonces más graves son los daños, ¿no? Ya sea por quemaduras internas, como ya hemos mencionado, ¿no? Paro cardíaco o asfixia debido al parálisis de los músculos respiratorios. Algo muy importante que debemos de recordar es que un voltaje bajo no significa riesgo bajo, ¿no? Muchas veces se piensa que solo las altas tensiones pues son las peligrosas, ¿no? Pero en realidad es que con 110, ¿no? 220 voltios, que son los niveles comunes en hogares y oficinas, pues ya pueden producirse accidentes fatales. ¿Bien? Nunca hay que olvidarnos, entonces nunca hay que subestimar eh, la electricidad, ¿no? Un shock eléctrico, pues no distingue si se trata de baja o alta tensión, ¿no? Siempre hay riesgo en cada uno de los casos. Bien, ya hemos mencionado que el shock eléctrico es sumamente peligroso, pero ahora vamos a detallar qué puede ocurrir en el cuerpo humano cuando circula una corriente determinada, ¿no? Se ha comprobado que corrientes superiores a 75 miliamperios pues puede provocar fibrilación ventricular, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues significa que el corazón del trabajador ya comienza a latir de manera rápida, ¿no? Desordenada, ¿no? Perdiendo también esa capacidad de poder bombear sangre al resto del cuerpo. Entonces, esta condición llega en pocos minutos a la pérdida de conciencia y si no, pues no se interviene con un desfibrilador, entonces puede causar también la muerte del trabajador. Lo más impactante que podemos mencionar y lo muestra la diapositiva es que 75 miliamperios no es una gran cantidad de corriente, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea más clara, una pequeña descarga eléctrica, ¿no? Digamos, doméstica, pues está alrededor de 30 veces más corriente que sea, ¿no? Es decir, una herramienta común, pues usada todos los días, trabaja con una energía que si llegara a pasar por el cuerpo humano, sería letal en cuestiones de salud. Entonces, este dato que nos está mostrando nos ayuda a comprender que no se necesita una descarga masiva para poder pues, poner en riesgo la vida, ¿no? Incluso pequeñas cantidades de corriente si atraviesa el cuerpo en la forma equivocada, entonces puede ser. Ahora surge otra pregunta que tenemos aquí. ¿Cómo se recibe un shock eléctrico? Es decir, ¿qué tiene que ocurrir para que la corriente atraviese nuestro cuerpo, ¿no? Recordemos que la electricidad pues siempre busca un camino para poder desplazarse, ¿no? Siempre busca un conductor. Y ese camino se da cuando existen pues dos puntos con diferente potencial eléctrico, ¿no? En términos sencillos, si hay dos cables con distintos voltajes y se conectan entre sí, entonces la corriente va a fluir de inmediato de uno al otro, ¿no? La mayoría de las instalaciones eléctricas pues, por ejemplo, ¿no? Los cables negros suelen tener una potencia, ¿no? De 110 voltios, ¿no? Respecto a la Tierra, mientras que los cables blancos se consideran neutros o de 0 voltios, ¿no? Porque están conectados a Tierra. El peligro aparece cuando una persona, ¿no? Un trabajador se convierte en ese punto, ¿no? Si alguien toca un cable energizado, es decir, con voltaje, y al mismo tiempo está en contacto con la tierra, entonces la corriente también va a encontrar en su cuerpo, ¿no? En su cuerpo del trabajador ese camino más fácil para poder circular. Y en ese instante, pues ya la persona recibe el llamado shock eléctrico, ¿no?
Esto significa que el cuerpo humano pues, se convierte en parte del circuito, ¿no? Y recordemos que lo que ya vimos, la severidad va a depender del recorrido, ¿no? Va a depender de la intensidad, va a depender del tiempo de exposición. Entonces, un shock eléctrico no ocurre por casualidad, ¿no? Sino ocurre más que nada porque la corriente, ¿no? Encuentra pues un camino a través del cuerpo del trabajador. ¿No? Y justamente por eso todas las medidas de prevención que hemos mencionado, ¿no? El aislamiento, alojamiento, el uso de equipos de protección personal, la desconexión de la energía, buscan evitar, ¿no? Que los trabajadores pues, se conviertan en ese camino de la electricidad. Bien, vamos a ver ahora sobre algo importante, que son las quemaduras por electricidad, ¿no? Que es otra lesión no fatal, pero sí común relacionados con el shock, ¿no? El shock eléctrico. Estas quemaduras pues, son causadas por tocar un cable eléctrico o un equipo que ha sido usado o mantenido de forma inadecuada, ¿no? Comúnmente se produce en las manos y es más que una lesión que requiere atención inmediata. Bien, tenemos aquí también la caída, ¿no? Ya que el shock eléctrico también pues, puede causar lesiones indirectas o secundarias, ¿no? Aquí los trabajadores pues, en lugares elevados, ¿no? Que sufren un shock, pues pueden caer, digamos, de las escaleras, ¿no? Caer desde distinto nivel, del mismo nivel, resultando también en lesiones serias o inclusive la muerte del trabajador. Bien, tenemos aquí la tensión, corriente y resistencia, que es muy importante también mencionarlo, ¿no? Aquí la tensión, pues lo que nos menciona es la fuerza que impulsa a los electrones, ¿no? Ahora, la corriente es el amperaje, es la cantidad de electrones que circulan, ¿no? Y la resistencia, pues, es la oposición al paso de esa corriente, ¿no? Y juntas, pues, determinan cuán peligrosa puede ser una descarga eléctrica. ¿Cuáles son los tipos de corriente eléctrica? Pues tenemos dos tipos, la corriente alterna, ¿no? O como las siglas AC, que cambian de dirección constantemente, y las corrientes continuas, ¿no? La DC que fluye en un solo sentido, ¿no? La mayoría de los sistemas industriales y domésticos, pues utilizan lo que es la corriente alterna. Bien, una descarga eléctrica pues puede causar desde un cosquilleo hasta la muerte, ¿no? Por eso es muy importante analizar cada uno de estos factores. ¿Cuáles son los tipos de peligros eléctricos? Algunos ya lo hemos mencionado al inicio. Tenemos el contacto directo, ¿no? Que es tocar una parte energizada. El contacto indirecto, que es tocar algo que se volvió conductor. El arco eléctrico, ¿no? Que son las descargas violentas de energía, cortocircuitos y sobrecargas, pues, que generan aquí calor e incendio. Bien, hemos mencionado también cuáles son los factores que aumentan el riesgo, ¿no? Siendo aquí la humedad parte de ello, ¿no? Esa presencia de humedad en el ambiente, en las superficies, también pues incrementa significativamente ese riesgo de electrocución, ¿no? Hemos mencionado que el agua pues, es un conductor de electricidad, ¿no? Por lo que trabajar también con las manos mojadas, ¿no? En pisos húmedos, o inclusive en ambientes expuestos a la intemperie, pues puede facilitar que la corriente eléctrica pase a través del cuerpo humano, ¿no? Y este riesgo es mayor en zonas como cocinas, en áreas externas, zonas de lavados industriales. Tenemos aquí también los equipos defectuosos, ¿no? Aquellos aparatos, equipos eléctricos en mal estado, con cables pelados, con enchufes rotos o partes metálicas, en este caso expuestas, representa un peligro inminente, ¿no? También lo son aquellos que no han pasado por un mantenimiento adecuado o que presentan fallas internas. Tenemos también la falta de capacitación, ese desconocimiento sobre cómo manejar la electricidad de una forma segura, cómo saber reconocer las señales de peligro, entonces también aumenta el riesgo de accidente. Muchas veces los trabajadores pues, no identifican adecuadamente
digamos, los tableros o se olvidan o desconocen qué equipo de protección personal es el necesario y el adecuado para este tipo de trabajadores, ¿no? Incluso tampoco no aplican los procedimientos LOTO, ¿no? El procedimiento de bloqueo y etiquetado. Entonces, es muy importante, ¿no? La formación de los trabajadores. Tenemos también parte de estos factores, el uso inadecuado de los equipos de protección personal, ¿no? No usar el equipo de protección personal adecuado o emplearlo de forma incorrecta también deja al trabajador expuesto a estas descargas eléctricas, ¿no? Por ejemplo, usar guantes no aislantes, usar botas, calzado no dieléctricos o ropa inflamable durante una intervención eléctrica, entonces tiende a agravar el riesgo, ¿no? Tenemos también las instalaciones eléctricas centralizadas, ¿no? Esas conexiones sobrecargados, ¿no? O la utilización de múltiples adaptadores en un solo enchufe son prácticas peligrosas. Y estas instalaciones pues no cumplen con las normativas, ¿no? Y pues pueden colapsar, puede provocar incendios o descargas para el trabajador. Asimismo, está la falta de mantenimiento preventivo, ¿no? Que aquí los sistemas eléctricos siempre requieren revisiones periódicas. ¿Para qué? Pues para poder asegurar que funcionen correctamente, ¿no? Y justamente ello, ¿no? La ausencia del mantenimiento, pues puede hacer que se acumulen las fallas, ¿no? Como en las aislaciones desgastadas, los contactos sueltos o componentes también que estén corroídos, ¿no? Que derivan en emergencias eléctricas. Y finalmente tenemos aquí la ausencia de señalización y advertencia, que en muchos lugares pues no se señala, ¿no? No se señala adecuadamente la presencia del riesgo eléctrico, lo que también pues impide que los trabajadores identifiquen cuáles son esas zonas de peligro, ¿no? De peligro. Entonces la señalización también es fundamental para poder evitar el ingreso no autorizado o trabajos no planificados en áreas electrizadas. Bien, vamos a ver ahora sobre las zonas de alto riesgo en las instalaciones. Por ejemplo, en las industrias existen áreas críticas, ¿no? Donde los peligros son, digamos, mucho más altos debido a esa concentración de energía o debido también a las condiciones del entorno. Primero tenemos una de las zonas, pues los tableros eléctricos, ¿no? Estos tableros eléctricos pues son los puntos, ¿no? Los puntos de distribución de las energías eléctricas, ¿no? Y en ellos pues convergen también múltiples circuitos eléctricos, lo que convierte a esta zona, ¿no? Tableros eléctricos en parte de un riesgo, ¿no? Un riesgo eléctrico. Asimismo, tenemos aquellas áreas húmedas, ¿no? Las zonas con alta humedad ambiental o presencia directa de agua, como en las cocinas industriales, los baños, lavanderías, cámaras de refrigeración, ¿no? Exteriores sin cubierta, ¿no? Y entre otras zonas, representan un riesgo elevado, ya que pues, la humedad facilita ese paso de corriente a través del cuerpo. Tenemos también las conexiones eléctricas expuestas, ¿no? Estas conexiones eléctricas expuestas y mal aisladas, cables sin canaletas o enchufes abiertos, pues están entre los principales puntos de riesgo, ¿no? Y estas exposiciones pues, pueden provocar también electrocución a simple contacto accidental. Asimismo, tenemos los cuartos de máquinas y subestaciones, parte de las zonas de alto riesgo, ¿no? Estos espacios concentran equipos de alto voltaje, ¿no? Como transformadores, motores, generadores, ¿no? Entre otros equipos que lo convierte aquí en una zona restringida que requiere pues, autorización para ingresar. Tenemos techos y espacios elevados, ¿no? Que también muchas instalaciones eléctricas pues recorren los techos, ¿no? Pasadizos, elevadores, ¿no? Estructuras metálicas. Entonces también lo convierte en parte de una zona de alto riesgo. Y finalmente las áreas de
de alta carga eléctrica, ¿no? Esos lugares con gran concentración de máquinas o equipos de alto consumo, como los talleres industriales, ¿no? Los centros de cómputo o plantas de producción, son zonas, son parte de las zonas donde pues, una falla eléctrica puede tener graves consecuencias. Entonces debe de contar también con sus protecciones adecuadas y el monitoreo permanente. Bien, ahora vamos a ver sobre la clasificación por voltaje, ¿no? La electricidad en sí se clasifica en distintos niveles de tensión, ¿no? Según la cantidad de energía que transporta. Tenemos aquí eh, la de baja tensión, ¿no? Que son menores o iguales a 1000 voltios en corriente alterna o 1500 voltios en corriente continua, ¿no? Que es el tipo pues, más común en viviendas, oficinas, comercios, ¿no? Ahora tenemos la de media tensión, que abarca valores como entre 1000 voltios y 36.000 voltios aproximadamente, ¿no? Y se utiliza principalmente pues, en la distribución eléctrica industrial, ¿no? Y en redes de empresas de servicios públicos. Y finalmente tenemos la de la alta tensión, ¿no? Que esta ya pues, supera los 36.000 voltios, ¿no? Más que nada es empleada pues para el transporte, ¿no? De electricidad a largas distancias desde la central generadora hasta las ciudades o plantas industriales, ¿no? Entonces, el contacto con estos sistemas es letal incluso sin tocar directamente los cables, ¿no? Que hemos ido mencionando. Bien, ¿cuál es la clasificación por tipo de instalación eléctrica? Aquí, por ejemplo, tenemos la instalación residencial, ¿no? Que corresponde ya a viviendas unifamiliares, ¿no? Edificios de departamentos y conjuntos habitacionales, ¿no? Que en este caso, pues, estas instalaciones suelen operar en baja tensión, ¿no? De 220 y 110 voltios. Tenemos la instalación comercial, ¿no? Que incluye locales comerciales, tiendas, supermercados, restaurantes, oficinas, centros donde habita pues mucho cliente, ¿no? Y en este caso pues el consumo eléctrico va a ser mayor que la instalación residencial. Y finalmente tenemos la instalación industrial, que en este caso pues es mucho más compleja, ¿no? Y de mayor demanda energética. Incluye aquí fábricas, plantas de producción, talleres, laboratorios, también incluyen los almacenes, centros logísticos, ¿no? Que opera generalmente en media y baja tensión. Y en algunos casos también pues, se conecta directamente a líneas de alta tensión a través de pues, subestaciones internas. Y aquí el riesgo eléctrico pues, es elevado debido a que, pues, debido al uso de maquinarias pesadas, ¿no? Al uso de motores, de hornos industriales, de robots, ¿no? De tecnologías, de líneas automatizadas. Y para ello pues se requiere al personal capacitado, ¿no? Al personal que sea calificado, que conozca los protocolos de seguridad, ¿no? Que conozca la señalización adecuada, que conozca el sistema de puesta a tierra, ¿no? Que conozca también los planes de contingencia y todos los cumplimientos de las normativas técnicas, ¿no? Según el país en donde opera. Bien, ahora vamos a pasar a los elementos de protección y control, ¿no? En la seguridad eléctrica, cabe resaltar que es importante contar con dispositivos de protección eléctrica, ¿no? También de los equipos de protección personal, los EPPs, y otras herramientas adecuadas. Bien, vamos a ir primero a los dispositivos de protección eléctrica, ¿no? Que son aparatos que se interrumpen el paso de la corriente cuando detectan una anomalía, evitando así accidentes y daños a las instalaciones. Tenemos, por ejemplo, los interruptores automáticos, ¿no? Que son reutilizables y pues, permiten rearmado manual una vez corregida la falla. Tenemos los interruptores diferenciales, en este caso su principal función pues, es proteger la vida, ya que se actúan muy rápido ante una electrocución, ¿no? Y los fusibles que se usan más en instalaciones antiguas o equipos específicos.
Bien, ahora viendo los equipos de protección personal, y hemos ido mencionando también, ¿no? En las diapositivas anteriores, tenemos los guantes dieléctricos, ¿no? Que en este caso están diseñados para qué, pues para poder resistir ese paso de la corriente eléctrica, ¿no? También vienen en diferentes clases según el voltaje que va a soportar, ¿no? Y deben de inspeccionarse pues antes de cada uso. Tenemos las botas dieléctricas, ¿no? Que también son aislantes del suelo y evitan el paso de corriente desde los pies, ¿no? Y son especialmente necesarias en ambientes húmedos o al aire libre. Asimismo, tenemos las gafas de seguridad que pues, protegen los ojos de chispas, ¿no? De partículas o el efecto del arco eléctrico y especialmente son útiles en trabajos de mantenimiento de desconexión. Asimismo, tenemos la ropa ignífuga, ¿no? Que esta ropa pues está diseñada para no propagar las llamas en caso de incendios o arco eléctrico, ¿no? En este caso no debe de contener materiales pues, sintéticos, ¿no? Que puedan derretirse sobre la piel. Bien, vamos a pasar ahora a las herramientas aislantes. Estas herramientas pues son manuales, ¿no? Con mangos recubiertos de material dieléctrico, como destornilladores, alicates, llaves, ¿no? Aquellas herramientas que se vayan a utilizar para el mantenimiento de estos cables, ¿no? Deben de utilizarse, pues, exclusivamente en tareas eléctricas, no deben de ser modificadas y tampoco adaptadas para otros fines, y es muy importante revisar periódicamente el aislamiento, ¿no? Si presenta grietas, presenta quemaduras o desgaste, deben de ser reemplazados, ¿no? Y también deben de almacenarse en lugares secos y en lugares en donde esté seguro. Bien, vamos a pasar ahora una medida de control muy importante, que es el aislamiento y bloqueo de energía. Tenemos aquí el bloqueo, ¿no? Que es el uso de dispositivos como candados, ¿no? Dispositivos de enclavamiento. ¿Para qué? Pues para poder evitar que la energía peligrosa se reactive accidentalmente. Y el etiquetado, que son básicamente uso de etiquetas que advierte que la máquina, que el equipo, pues está fuera de servicio y no debe de encenderse, ¿no? Bien, tenemos aquí que es el bloqueo y etiquetado, ¿no? El famoso procedimiento Loto, y ya lo hemos mencionado en la diapositiva anterior también, que se refiere a los procedimientos utilizados en las instalaciones industriales para que, pues, para poder asegurar que el equipo esté apagado e inoperable hasta que se complementen los trabajos de mantenimiento o reparación. Estos procedimientos de seguridad industrial, ¿no? Se utiliza para poder mantener a los empleados a salvo de los equipos y de las maquinarias, equipos industriales que pues, pudieran suponer un peligro para su integridad física, si es que en este caso no se manejan de la manera correcta. Hemos hablado del bloqueo, que es asegurar físicamente que una máquina no se pueda operar mientras se realizan las reparaciones justo mediante el uso de este candado, ¿no? O otro dispositivo adecuado. Y el etiquetado pues sirve para comunicar claramente a los demás trabajadores porque se está dando el servicio al equipo, ¿no? Mediante el uso de etiquetas y tarjetas cuando el bloqueo no sea una opción así. Entonces, cuando se trata de ese programa de bloqueo, los trabajadores pues son la prioridad, ¿no? Ellos se enfrentan diariamente a esos desafíos en el trabajo, ¿no? Por lo que deben de siempre proteger. Bien, este procedimiento pues tiene pasos claves que debemos de seguir en orden para garantizar, ¿no? La seguridad de todos los trabajadores involucrados. Tenemos ahí el primer paso, informar al personal, ¿no? Todos deben de estar al tanto pues, de que se va a intervenir en una instalación eléctrica para que pues nadie encienda un equipo por error mientras que esté trabajando. Luego, es necesario identificar todas las fuentes de energía, pues muchas veces pensamos solo en la electricidad, ¿no? Pero en este sistema pueden coexistir otras energías, ¿no? Ya sea neumática, mecánica, hidráulica o térmica, ¿no? Y todas ellas deben de ser también consideradas. El tercer paso
es poder aislar la energía peligrosa. Esto significa desconectar, ¿no? Desconectar interruptores, desenchufar los equipos o cerrar las válvulas según corresponde. Después viene el punto clave, el otro, ¿no? Que es bloquear y etiquetar los puntos de aislamiento, ¿no? Aquí ya se colocan los candados de seguridad y las etiquetas visibles con el nombre de la persona responsable, ¿no? De manera que quede claro que esa fuente de energía pues no puede ser reactivada hasta que el trabajo termine. El quinto paso es verificar la ausencia de energía, ¿no? No basta solo con confiar en que el interruptor esté bajo, sino hay que comprobar, ¿no? Que con instrumentos de medición que realmente no haya tensión en los equipos. Solo después de esa verificación, pues se puede proceder a realizar el trabajo, ¿no? Ya sea mantenimiento, reparación o inspección. Finalmente, una vez concluida la tarea, la actividad, pues se debe de retirar el bloqueo y restablecer el servicio, ¿no? El servicio de forma segura, siempre asegurándose de que todo el personal pues esté fuera de peligro antes de poder energizar nuevamente la máquina. ¿Bien? Tenemos aquí recomendaciones para garantizar la seguridad en trabajo seguro, ¿no? Primero, desenergizar siempre que sea posible, ¿no? Antes de intervenir en la instalación de equipo eléctrico, hay que asegurarnos de y verificar, ¿no? De la ausencia de tensión con instrumentos apropiados. Asimismo, hay que aplicar el procedimiento al otro, ¿no? Usar candados, etiquetas y dispositivos de bloqueo para poder impedir, ¿no? Que alguien reconecte accidentalmente la energía durante el tiempo. Tenemos también usar equipos de protección personal adecuados, parte de estas recomendaciones, ¿no? Siempre hay que usar los guantes y botas eléctricas, ¿no? Las gafas, casco, ropa ignífuga y protección facial. Hay que usar herramientas aisladas, ¿no? Emplear herramientas con recubrimiento eléctrico, ¿no? Diseñadas específicamente para trabajos eléctricos. Hay que evitar trabajar en ambientes húmedos, ¿no? Hay que verificar las condiciones de los equipos antes de poder usar cualquier aparato eléctrico. Hay que revisar que no tenga cables colgados, ¿no? Que no tenga conexiones flojas ni partes deterioradas. Hay que mantener también el orden y señalización en el área de trabajo, ¿no? Hay que colocar avisos, hay que colocar conos, hay que colocar barreras y señalización para poder alertar, ¿no? Y para poder en este caso dar aviso que el lugar pues está, digamos, en mantenimiento, ¿no? En reparación. Asimismo, hay que capacitar al personal regularmente, ¿no? Todo trabajador que intervenga en instalaciones eléctricas debe de estar capacitado en las normativas, debe de estar capacitado y conocer cuáles son los riesgos, cuáles son los procedimientos de seguridad eléctrica. No hay que improvisar ni hacer reparaciones temporales, ¿no? Las soluciones temporales como empalmes con cintas, extensiones caseras o adaptadores no certificados, pues tienden a incrementar ese riesgo de incendio o electrocución. Y finalmente hay que supervisar y mantener las instalaciones periódicamente, ¿no? Toda instalación eléctrica debe de ser inspeccionada, debe de estar aprobada y también pues mantenida, ¿no? Según un cronograma definido en donde pues se puedan respetar cada uno de la supervisión, ¿no? Entonces, la prevención va a depender del estado correcto de los cables, ¿no? De los tableros, de los interruptores, va a depender también de cuánto es que conoce el trabajador respecto a los riesgos, ¿no? Respecto a cada uno de los procedimientos. Bien, vamos a pasar para finalizar a la atención de emergencias, aquellos principios básicos de primeros auxilios para la ejecución. Ante un accidentado, ¿cómo deberíamos actuar? ¿No? Primero, proteger. Antes de actuar, tenemos que tener la seguridad de qué tanto el accidentado como nosotros mismos estamos fuera de todo el peligro, ¿no? Hay que verificar entonces si ya estamos fuera o no estamos fuera del peligro. A continuación, siempre que sea posible, debemos de dar aviso a los servicios de emergencia, ¿no? Luego hay que, una vez protegido y avisado,
vamos a proceder a actuar sobre el accidentado, ¿no? Reconociendo primero sus signos vitales, siempre por la orden, por ejemplo, la conciencia, ¿no? La respiración, el pulso. Hay que cortar el paso de la corriente a través de la víctima, ¿no? A través de dos formas posibles. Primero, desconectar la corriente, ¿no? Separando físicamente el accidentado mediante un palo, ¿no? Un cinturón de piel, y pedir ayuda. Lo importante es no acercarse pues a la víctima, a no ser, ¿no? O se asegura en este caso el corte eléctrico. Lo más importante son los daños internos que pudo haberse producido, ¿no? Paro cardíaco respiratorio, shock eléctrico. Hay que verificar, hay que retirar la fuente eléctrica, ¿no? Con un punto de objeto de madera, hay que liberar al accidentado, ¿no? Hay que practicarle respiración artificial si es que necesitan, ¿no? Hay que observar cada uno de los cambios y complementarse con un mensaje externo. Bien, entonces con esto hemos llegado a la parte final de esta sesión, ¿no? Sobre seguridad en trabajos eléctricos. Hemos visto, ¿no? Que la electricidad en sí pues, es peligroso también, ¿no? Hay que saber cómo utilizarlo, cómo manejar, cómo actuar ante las emergencias, ¿no? Cuáles son los riesgos que conllevan, cuáles son las situaciones que aumentan el peligro y sobre todo, ¿no? Hay que ver cuáles son las medidas de prevención y protección que debemos aplicar, ¿no? También hemos visto la importancia de poder reconocer las señales de advertencia, ¿no? Y aplicar los procedimientos como el otro, ¿no? De etiquetado y bloqueo, ¿no? Que de cierta forma son esa garantía de seguridad en las labores. Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero que la información que se haya compartido pues, sea de mucha utilidad. Bien, entonces les invito a aplicar lo aprendido desde hoy en cada tarea que hagamos. Nos vemos en la próxima sesión.